Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Hola chicas, hola mujeres integrales, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy jueves, otra vez para estar reunidas. Vamos a saludar porque hay muchas chicas conectadas. ¡Qué bendición! Encontramos aquí a Nelly. Hola Nelicita, a Olguita, a Aura, a Lilia, a María Eugenia, al Grupo María presente. Bienvenidas todas las del Grupo María, a Elcira, a Nacedina, María Rubiela, bienvenidas, buenas tardes a todas ustedes, Jenelitze, Lili Hurtado, Luz Dari, Talia, Sandra Milena, Lina Marcela, Niji, el grupo de Niji, presente, Lili Prada, Edith, Indira, Valentina, bueno, todas, Olinda, Diana, bienvenidas a todas, qué bueno que estén conectadas. No es lo usual que estemos reunidas el segundo jueves del mes, pero vamos a hacer esta dinámica porque es muy chévere poder estar de alguna manera un poco más cerca a ustedes, ya que debido a lo que ya hemos escuchado por las noticias, pues no podemos estar aún reunidas en el templo, pero sí podemos estar al menos utilizando estos medios para sentirnos aún más cerca. Luz Adriana Bueno, bienvenida. El grupo Loida, Diana Carolina, Silvia, Juliet, bueno, a todas, Erika, Fanny, María Eugenia, Diana Pereira, Lucía Cáceres, Leonor de Castro, qué bendición tenerte también, Patricia, Meli, Carolina, bueno, y todas aquellas que se sigan conectando, compartan el link, porque bueno, hoy vamos a tener un tiempo muy especial. Luz Amparo Briceño, Adriana Manrique, todas bienvenidas. Vamos a tener un tiempo súper, porque no solo me van a escuchar a mí, sino vamos a tener a nuestras líderes de Mujer Integral, algunas de ellas, no todas, pero sí algunas van a estar aquí reunidas, porque como ustedes saben, hoy es Mujer Integral Pregunta. Para aquellas que apenas están conectando por primera vez, bienvenidas. Bienvenidas a este ministerio que es para ustedes, Ministerio para las Mujeres, un tiempo muy bonito, muy especial. Y bueno, ¿qué es Mujer Integral Pregunta? Vamos a contarles a aquellas que hasta ahora nos están visitando. Saludo también a Fanny Castillo, a Marce, a Stephanie, a Ruby, a Diana Carolina, a todas. Bienvenidas y a todas les mandamos muchos besos y abrazos virtuales. Nos toca por ahora. ¿Qué más les decimos? Ana, bienvenida. Bueno. ¿Qué más les decimos? Que estamos muy contentas de este espacio, que es para que podamos interactuar, porque Mujer Integral Pregunta, ¿qué es? Muchas de ustedes que están ahí conectadas, supongo que hicieron preguntas. Me gustaría que escribieran, yo pregunté. Entonces, qué rico que no tienen que decir la pregunta porque es una pregunta anónima, o sea, no tenemos ni tu correo ni tu nombre y no importa. Lo importante es que puedan hacer esas preguntas que les inquietan sin importar el tema. Entonces, hoy se van a dar cuenta todas las preguntas que hicieron o ustedes o algunas de sus amigas sobre muchos temas. Entonces, hay temas de la familia, hay temas de la iglesia, hay temas del ministerio, hay temas de uno como persona, como individuo, como ser humano, hay temas bastante fuertes, digamos, de familia para dar consejos. Hay muchas cosas muy bonitas e importantes que nos ayudan a edificarnos y a seguir creciendo juntas en la fe y en el conocimiento de la palabra como hijas del Señor que somos. Entonces, para aquellas que hasta ahora están por primera vez, al finalizar, yo les voy a dejar el link para que ustedes hagan otra pregunta si tienen alguna pregunta, y dentro de 15 días, con el favor de Dios, estaremos dándole respuesta. Ojalá que el tiempo nos alcance, porque la idea es poder abarcar todas aquellas inquietudes que ustedes nos escribieron por la página que le mandamos el link. Entonces, al finalizar ya vamos a copiar ahí
el link para que ustedes también puedan ingresar. Quienes aún no han podido, tienen oportunidad de hacer su pregunta para dentro de 15 días volvernos a encontrar en Mujer Integral Pregunta, ¿vale? Bueno, listo. Sin más preámbulos, quiero pues pasar a que conozcan a las líderes que hoy nos van a acompañar en este panel, que va a estar súper. Entonces vamos a darle, muchas de ustedes las conocen, pero otras no, entonces vamos a darle la bienvenida a todas. Entonces vamos a saludar así rápido a nuestras líderes. Entonces estamos con Dianita. Hola Dianita, Hola. Bienvenida. Con Claudita, Claudia Liana también. Con Adrianita Cardona. Hola. Con Glorita. Hola. Con Beticita. Hola. Y con Amparito. Entonces, estamos nosotras 7 aquí reunidas para tener un tiempo muy especial con las preguntas que ustedes nos hicieron. Entonces, vamos a iniciar, pero vamos a empezar como debe ser, ¿vale? Orándole al Señor por todas esas preguntas y por cada una de las líderes que sea un instrumento de parte del Señor para dar respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a orar para empezar, ¿vale? Bueno, amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por cada mujer que se encuentra hoy conectada con Mujer Integral, Casa Roca Bucaramanga, Mujer Integral Pregunta. Yo te pido, Señor, que seas tú respaldándonos, que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de nosotras, que sea tu palabra la que ministre el corazón de cada mujer y traiga la respuesta, Señor, adecuada a su pregunta. Yo te pido, Señor, que seas tú usándonos, que seas tú disponiendo este tiempo, que ojalá que puedan estar ahí concentradas, estar pegaditas, que nada las distraiga y que puedan dedicarse a ese espacio también como mujeres que somos. Entonces te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control también de la internet y de todos los medios para que podamos tener una fluidez en este tiempo. Te lo pedimos y hemos orado, Señor, en el nombre de tu Hijo, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, amén, chicas. Listo. Amén. Entonces vamos a empezar, Amén. que podamos estar con todas las preguntas, darle respuesta a las preguntas, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, una de las preguntas que nos hicieron, que es muy importante que la tengamos súper clara porque pues es nuestro ministerio y eso es interesante que aquellas mujeres que son de nuestro ministerio, pues la tengan, la refuercen y la tengan clara. Otras mujeres que apenas nos están empezando a acompañar, también conozcan realmente cuál es la visión de Mujer Integral. Entonces, quiero darle paso a Adrianita para que nos dé la respuesta a esa pregunta. Adrianita, bienvenida. Pues vamos a escuchar tu respuesta, pero hay muchas señoras que no te conocen. Entonces, qué rico que puedas saludarlas y decir quién eres, en qué grupo estás y bueno, algo de ti antes de que nos contestes la pregunta que ¿cuál es la visión de Mujer Integral? Bueno, Will, muchas gracias. Buenas tardes para todas. Estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor de poder estar aquí, participar en este espacio para, pues, servirle al Señor. Mi nombre, como acabas de decir, Adriana Cardona. Yo soy líder del grupo Débora. Soy casada, tengo 2 hijas y, bueno, muy contenta, como les acabo de mencionar, de estar aquí en este momento participando para edificarnos todas. Entonces, para ir a la respuesta de la pregunta que me acabas de hacer, ¿cuál es la visión de Mujer Integral? Bueno, como ministerio somos un grupo de mujeres de todas las edades que trabaja para formar un perfil femenino acorde a las enseñanzas bíblicas, principalmente fundamentado en Proverbios 31, del 10 al 31. Pretendemos llegar al corazón de cada mujer, acompañarla en su proceso de restauración y lograr que aprenda a edificar su casa. Como qué podemos encontrar de enseñanzas que nos dé el ministerio, conocer nuestro valor en Dios, cómo ser confiable para su esposo, también aprender cómo ser una bendición para su esposo y sus hijos, aprender cómo traer prosperidad económica sin descuidar la marcha de su casa, que es su primer encargo, su primer ministerio, aprender cómo distribuir su tiempo y organizar las labores para el cuidado de su hogar, conocer los principios bíblicos de la prosperidad económica para aplicarlos, conocer cómo llevar el evangelio a los suyos por medio del fundamento del amor, participar de una manera generosa en la obra del Señor, conocer cuáles son las necesidades de un hogar para
poder bendecir la suya con estas prácticas, descubrir por medio de la comunión ministerial esos talentos que quizás aún están dormidos, que aún no ha despertado, aprender a rodear a su esposo en oración y con su testimonio para que también él sea ganado y usado por el Señor para su obra, si aún no es el caso, aprender a impactar o influir con el Evangelio por medio de su área laboral, aprender a hablar e instruir con amor y aprender en comunidad acerca del principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Entonces, brevemente, esa es como una descripción de la visión de nuestro ministerio. Ok, súper, Adrianita. Entonces son muchas cosas que Mujer Integral apunta al diseño divino del Señor, basados en Proverbios 31, que es donde está ese acróstico de la mujer, donde hace sus tareas, no solo una mujer casada, sino también aquella que es soltera y tiene muchas tareas que desarrollar. Entonces, esa es nuestra misión del Ministerio de Mujer Integral. Gracias, Adrianita. Entonces, me pareció la pregunta ideal para iniciar. Entonces, quien tenía esa inquietud, bueno, ya sabemos cuál es la visión de Mujer Integral para que la tenga súper clara. No es solamente es para mujeres de todas las edades. O sea, no, como decía Adrianita, o sea, ajustamos las enseñanzas a la mujer, al diseño divino en su proceso de mujer y de que aprenda a edificar su casa, ya sea en el rol de hija, en el rol de mamá, en el rol de abuela, según el rol donde esté, las escrituras nos hablan acerca de lo que es una mujer. Y nosotros como Mujer Integral, pues trabajamos por capacitarnos y poner en práctica lo que dice la palabra, que realmente eso es lo más importante, poder colocar en práctica lo que la palabra nos enseña todo el tiempo. Otra pregunta que nos hacían, que también nos hacían, que qué bueno poderla contestar, y es, nos están haciendo, ¿qué se sabe de la esposa de Noé? Entonces, esa pregunta se la vamos a dejar a Betty, nuestra líder también de Mujer Integral. Entonces, vamos a saludar a Beticita. Beticita, entonces, te dejo para que tú cuentes algo de ti, ¿vale? Para quienes no te conocen. Bueno, tengo como Mujer Integral más de 12 años. Me encanta este ministerio, he aprendido y hoy se lo puedo llevar a un grupo pequeño que se llama María. Y de verdad es un privilegio ser parte de este grupo de Mujer Integral. Las invito a todas porque todas podemos pertenecer a este gran rebaño de mujeres coordinadoras de grupo. Voy a dar respuesta, entonces, ¿quién era la esposa de Noé? Cuando empecé a trabajar en esta pregunta me llamó la atención primero porque es una mujer anónima dentro de las escrituras bíblicas, pero me impactaba tremendamente su rol de mujer y lo pude sacar de acuerdo a lo que leía. ¿Quién era Noé? Noé fue un hombre justo, un hombre que se caracterizó por la fe en Dios. Le dieron un propósito, Dios le dio un propósito a este hombre súper grandísimo, con nomás el hecho de poder construir un arca tan inmensa donde tendría que llevar todas las especies del que Dios había creado en la humanidad. Y sin embargo, ella estuvo ahí. ¿Qué puedo sacar de esta mujer? Primeramente, que era una mujer de fe, porque solamente una mujer de fe, una mujer leal, una mujer justa, una mujer que creyó en ese Dios, que no le habló a ella, pero sí le habló a su esposo, que sí pudo ver todas las bondades y los milagros y la provisión que Dios había dado a su esposo y que ella fue beneficiosa de eso. Tuvo 3 hijos, uno puede ver a sus 3 hijos que fueron casados con mujeres que seguramente eran también amadoras de Dios porque fueron con él en la barca. Entonces, ¿qué yo puedo concluir de esta mujer? Que era como la mujer de Proverbios 31, una mujer que hablaba con bondad, una mujer que era sumisa, una mujer que fue la ayuda idónea, una mujer que no le dio pereza, porque yo no me imagino en una barca inmensa, alimentando animales, atendiendo a este hombre, a sus hijos, viendo a sus nueras. Entonces esta mujer me cautivó. Yo le puedo decir que concluyo finalmente que esta mujer fue la mujer que Dios le dio la oportunidad a la entrada de esa arca y a la entrada de poder dar inicio a una nueva humanidad. ¿Qué pude más descubrir de ella? Que no tuvo más hijos y que Noé tampoco tuvo más esposas. Entonces considero que no solamente fue una esposa ideal, sino que Noé también fue un buen esposo. Esa es la respuesta y creo que pude haber llenado las expectativas de esa mujer que hizo esa pregunta.
Gracias, Luis. Gracias, Beticita. Beticita, se nos fue tu imagen, pero bueno, ahí ahorita la puedes ir arreglando. Me parece súper lo de si sabemos algo de la esposa de Noé, pues no sabemos el nombre, pero sabemos que por lo que se dice la palabra, pues fue esa ayuda idónea. Y estoy convencida que si esa mujer, como uno diría, hubiese pelado el cobre, hubiese salido alguna frase ahí. O sea, estoy convencida que si hubiese salido, no vayan a ser como la esposa de Noé. Seguramente se hubiese hecho algo, pero como no sale nada, uno asume que fue una mujer que realmente estuvo alineada a la visión y pues fue esa ayuda idónea. Entonces, gracias, Beticita. No sé si alguna quiera compartir algo de la esposa de Noé, perdón, que tengan ahí como en mente. No, listo. Bueno, entonces sigamos. Esta pregunta es bien interesante. Es una pregunta que, ay Dios, creo que después de los años, no sé, 20, cuando fue como empezó el tema de la revolución femenina, comenzaron las mujeres a hacerse esa pregunta. Entonces, esta pregunta dice, ¿Dios es mujer o hombre? ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a dejarle el paso a Glorita. Hola, Glorita, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, ya para todas. Ay, señor, la costumbre que Glorita. Buenas tardes para todas. Las que no me conocen, mi nombre es Gloria. Formo parte de este hermoso ministerio de Mujer Integral desde hace muchos años. Mi esposo y yo le servimos al Señor a través de la iglesia en varios ministerios. Actualmente coordino el grupo Rebeca. Y tengo un nieto, soy abuela primeriza, estoy feliz con mi nieto que se llama Max. Y sí, claro, con mucho gusto puedo responderte la pregunta. Tú dirás. Dale, gracias. Sí, contéstanos entonces a esa señora, a esa mujer que quiere saber si Dios es mujer o es hombre. Es hombre. Bueno, es una pregunta que vino a surgir realmente en tendencia, como tú decías, desde los años 60 del feminismo. Okay. Y luego en 1964 que se forma una iglesia en Corea del Sur. Esta iglesia es donde nace esa idea del sexo divino de Dios. Este concepto de padre aplicado a Dios no es el de los humanos. Dios no es hombre ni es mujer, Dios no se puede definir. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Dios no tiene sexo, no es humano. Esta situación ha llegado a distorsionar tanto hoy la palabra que llega al extremo de decir pues que Dios es mujer y que la Biblia es machista. Desconoce la Biblia porque la Biblia se debe tomar en su totalidad, ¿sí? Y si no, leamos Efesios 5, el versículo 25 y el 26. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Hoy en día hay movimiento dentro del seno de la iglesia, en Inglaterra especialmente, en donde ordenan obispos, sacerdotes, mujeres, y que tienen como idea ser inclusivos y además como una de sus misiones eliminar la concepción patriarcal del cristianismo. ¿A quién la pregunta? Yo les hago una pregunta a la señora que hace esta pregunta y a todas las que de pronto alguna vez se lo han preguntado. ¿A quién fue la primera persona que Cristo se le apareció cuando resucitó? A una mujer, ¿cierto? Que era un grupo socialmente despreciado. Y miren una cuestión, cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios, que le dice, bueno, y si yo voy allá y hablo, ¿quién les digo que me envía? Y él no le dijo, diles que te envió Roberto, diles que te envió Carmen, Gloria te mandó. No, yo soy el que soy. Ese es mi nombre, ¿cierto? Y esta gente que dice que Dios es mujer se sustentan en versículos como Génesis 1, 26 y 27, en donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias y todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, Dios lo creó hombre y mujer. Pero no siguen leyendo lo que sigue, lo que dice que les dijo, procreen, se llenen la tierra, ¿cierto? Sacan ese texto de contexto, fuera de ese contexto.
¿Y por qué la Biblia dice hagamos? Porque esa es otra de las cosas que dicen. ¿Por qué dice hagamos y no dice hago? Porque aquí la imagen y semejanza no se refiere a un sexo o a forma humana, como les decía, porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Este es el ministerio de la Trinidad. No son 3 seres humanos, ni es un hombre y una mujer y 2 hombres. Dios encarnado, Jesucristo, es hombre y no mujer. Y pudo haber nacido niña, pero a Dios le plació, era el Mesías prometido que viniera en un cuerpo humano de hombre. Y eso sí me da pena con ustedes, pero eso sí fue decisión de Dios y nosotros, ¿cómo hacemos para preguntarle por qué decidió eso? Entonces, nuestra relación con la imagen de Dios como Padre no es de género, es de relación, porque hace todo lo que hace un buen padre terrenal. Cuida, sustenta, reprende, y Jesús lo llamaba Padre. Le decía, Abba, papá, Abba, Padre, ¿cierto? Entonces también, ¿qué otra cosa? Cuando el Señor nos enseñó a orar, Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, y no dijo, Madre y Padre que estás en los cielos, o Madre que estás allí en el cielo, ¿cierto? Dicen que el mundo ha cambiado, que el mundo es diferente, que tenemos que demostrar que nuestra visión de Dios es más amplia. Eso es lo que Satanás siempre ha querido. Entonces, esta situación de preguntarnos como seres humanos que si Dios es hombre o mujer es el resultado de amoldarnos al mundo, de parecer las iglesias políticamente correctas. Esa es una nueva estrategia de Satanás de poner nuevamente en duda la palabra de Dios. Lo vemos desde el jardín del Edén. Y vemos que Satanás no ha cambiado. Siempre quiere que dudemos de la palabra de Dios y que la cambiemos. Pero para cerrar, recuerden Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual. No quieran parecer políticamente correctos, estar muy actualizados, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, yo creo que esto, la persona si tiene alguna idea o algún problema con esto y cree que Dios es mujer, pues a esas personas que creen eso les corresponde que lo prueben bíblicamente. Porque nosotros decimos, como el Señor lo dijo en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, pues yo creo que con esto queda claro y como le digo, si realmente usted sigue creyendo que es mujer, pruébelo usted bíblicamente. Nosotros podemos probarlo de otra manera. Claro que sí, Glorita. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quedó claro. El tema es que el ser humano quiere encasillar lo divino a la humanidad y eso pues no va a ser posible porque somos muy limitados y eso es imposible poder encasillar las cosas humanamente cuando son divinas. Y algo que tú decías de Corea, perdóname, no estamos tan lejos, aunque en Corea fue que surgió ese movimiento. Quiero contarles que el año pasado en el Parque Las Palmas, para la fecha de junio-julio, unos timoteos estaban allá evangelizando y esas niñas coreanas les llegaron a evangelizarlos a ellos diciéndole que Dios era una mujer. Entonces, el movimiento se llama algo así como ministerial no sé qué. De la Iglesia ministerial, misionera. Misionera ministerial, y son coreanas, son puras mujeres coreanas evangelizando. Entonces, tengamos cuidado, no nos dejemos cautivar por esas fábulas, como dice la palabra. Sí, es cierto. Entonces, muchísimas gracias. Sí, Will, efectivamente el ejemplo que estabas colocando, a mí me pasó en Medellín hace 2 años. Yo estaba visitando un parque muy conocido en Medellín y me abordó una mujer y se presentó y me dijo todo lo que estás diciendo, o sea, de primera mano yo recibí esa misma experiencia, pero pues qué bonito es que la palabra habla por sí sola y la Biblia es su propio intérprete. Claro. Nosotros simplemente nos acogemos, nos aferramos y bueno, confiamos en las promesas y en la palabra de nuestro Señor. Amén. Y callamos toda esa voz porque el mundo puede decir hasta que llueve hacia arriba, pero nosotros decidimos creer lo que dice la palabra. La palabra. Así es, ahí en los comentarios dicen, sabía que iba a salir esa pregunta. Sabía que o sea, muchas personas tenían la idea que iban hasta allá a realizar esa pregunta. Y bueno, qué rico que se pueda hablar
y se pueda sacar la pregunta y pues podamos dar respuesta de manera bíblica. Bueno, sigamos porque son varias preguntas y la idea es poder darle respuesta a todas. Entonces, nuestra siguiente pregunta dice, ¿de dónde se pobló el mundo? Si no había sino una sola mujer, bueno, quedó mal escrito, que era Eva, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Esa es otra pregunta que yo creo que ahí en los comentarios van a decir, sabía que también iba a salir esa pregunta. Bueno, son curiosidades, o sea, a todas nos ha pasado, bueno, ¿cómo fue tal vez ese momento, no? O sea, ¿de dónde salió el tema de la esposa de Caín? Si Caín fue desterrado. Conocemos que Génesis 4 nos habla, bueno, esa pregunta la voy a responder yo, porque me parece interesante, porque de una vez la voy a unir con otra pregunta que también nos hicieron, que al finalizar esta les comento cuál fue la otra. Entonces, ¿qué pasa con la esposa de Caín? En Génesis 4 encontramos toda la historia. Si ustedes quieren leer la historia, la pueden leer toda. En el capítulo 4 de Génesis está la historia de Caín. Desde que nace hasta que mata a su hermano y hasta que es desterrado. Entonces, como que ahí está la historia para que la lean. Sin embargo, el primero de Juan 3:12 me dice que no seamos como Caín. O sea, nos está haciendo una advertencia, que tengamos cuidado de Caín, porque Caín fue maligno. Caín mató a su hermano porque le dio celos, envidia. Judas, el libro de Judas también, que tiene un solo capítulo, en el versículo 11 también me dice, hay de los que siguen el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Esa persona que es rencorosa, que ama el dinero, ama las posesiones y no quiere entregar nada y mucho menos entregarle algo al Señor. Es una persona orgullosa, rencorosa. Entonces, la palabra del Señor nos habla de esas advertencias en el Nuevo Testamento. En cambio de Abel, que era su hermano, sí nos dice en Hebreos 11:4, nos dice que él murió, pero seguimos aprendiendo muchas cosas de él, a pesar de que murió pues como muy prematuramente, pero seguimos a hoy aprendiendo. Pues con la esposa de Caín, ¿qué pasa? Después del nacimiento de Set, que fue un hijo de Adán y Eva, dice que Adán vivió 800 años más y tuvo hijos y tuvo hijas. Entonces, tuvo tanto hijos como hijas. Entonces, viendo las circunstancias y la necesidad de la época, pues podemos decir que Caín tuvo como esposa a una de sus hermanas. Además, hasta en Levítico 18 nos hablan de las relaciones ilícitas. Antes de Levítico 18 se podían casar hermanos, primos, parientes, lo que fuera. ¿Por qué? Porque también lo podemos ver en Abraham y en Sara. Ellos eran medio hermanos. Entonces, eso era permitido en esa época sin importar la consanguinidad. Entonces, esas relaciones eran permitidas antes de Levítico, antes de que Moisés se encontrara con el Señor. Entonces, ellos, como son de la primera parte en Génesis, ellos podían haberse casado entre hermanos. Entonces, eso fue, digamos, que lo que nosotros podemos hablar conforme a la palabra. Pero como mismo decía Glorita en la anterior pregunta, y cuando habló del versículo donde habla que las cosas del Señor se nos han sido reveladas, también me recuerda al versículo de Deuteronomio 29:29. Ese versículo nos dice que las cosas que han sido reveladas son para el Señor, son para nosotros, y las ocultas y secretas son para el Señor. Entonces, como que hay cosas que no vamos a poderlas saber sino cuando estemos ya en la presencia de Él. Entonces, no, él es claro y pues no entra en detalle frente a la esposa de Caín, pero por todo el comportamiento y las evidencias podemos concluir que efectivamente fue una hermana, porque ellos crearon un pueblo y bueno, y así. Y la otra pregunta que también me parece que es como del mismo corte, es la pregunta que hacen después del diluvio, pero esta sí me parece pues más sencilla, porque me está diciendo acerca de Noé. Me dice que Noé, me dice, después del diluvio, ¿cómo se volvió a poblar la tierra si solo se salvó Noé, su esposa y sus 3 hijos y sus nueras? Pues con ellos, con los esposos, o sea, con las nueras, con los hijos y poblaron, o sea, se reproducieron. O sea, realmente ahí sí hay como, en Génesis, después del diluvio, aparece como toda la genealogía después de Noé hasta llegar a la Torre de Babel, que fue descendiente de Noé. Entonces, ¿cómo se pobló? Así también. Entonces, yo creo que es básicamente eso frente a la esposa de Caín y a la segunda, o sea, la primera población
que fue con Adán y Eva, y la segunda después del diluvio. Entonces ellos se poblaron entre ellos porque era permitido la relación con parientes, hermanos, en fin, entonces no había ningún problema. Y me encantaba que un autor decía, era tan pura en ese inicio, de alguna manera la raza era tan pura, que el problema de ahora, o el problema que se vio en Levítico 18, porque sí se prohibió eso, fue porque empezaron a verse cosas que no estaban tal vez bien. Y ya el Señor parametrizó en Levítico 18 ese tema y se abandonó el tema de esas relaciones con personas de la familia. Entonces, esas son como las cuestiones en cuanto a eso. Espero que la persona que haya hecho esas dos preguntas, no sé si fue la misma, pero que haya podido tener respuesta a ello. Listo, entonces sigamos porque seguimos con preguntas muy interesantes. Bueno, esta también es de esas preguntas que no son sencillas de responder, porque la Biblia no nos aporta tanta información, pero con base a lo que tengamos, es lo que tenemos revelado, que es la palabra del Señor, pues la vamos a dar. En 1 Timoteo 2:15 nos habla acerca de la mujer que será salva. Y la persona dice que si le explicamos este pasaje, porque dice que será salva por tener hijos. Entonces yo quiero invitar a Claudita. Claudita, bienvenida aquí al set de Mujer Integral de la tarde, aquí a las 4:36 reunidas. Quiero que nos saludes y que saludes a las señoras que de pronto no te conocen también, y que nos puedas dar esa explicación a ese pasaje de 1 Timoteo 2:15, ¿vale? Ok, bueno, muy buenas tardes para todas, gracias Will. Y bueno, primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad que nos está permitiendo hoy, no solo a mí, sino a todas mis compañeras del ministerio, de poder compartir con las diferentes mujeres que están conectadas esa serie de preguntas y respuestas que muchas veces inquietan nuestros corazones y que en el rol del ministerio no podemos de pronto poder responder. Yo les cuento que, bueno, estoy en el Ministerio Mujer Integral ya hace unos años atrás, que este año no estoy acompañando a las mujeres directamente como directora o coordinadora de grupo. Este año el Señor nos llamó a mi esposo y a mí, o pues más a mi esposo, pero yo como su compañía y su ayuda idónea, a apoyarlo, a guiarlo también, a darle toda mi colaboración en el Ministerio de Hombres de Bien. Entonces, con esto resumo que soy la esposa de Sergio Alberto, el director de Hombres de Bien. Y bueno, como lo dice Will, dando respuesta a la inquietud de la mujer que escribió esta pregunta, Primera de Timoteo, primero vamos a mirar qué dice Primera de Timoteo 2:15. Dice, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Yo creo que es uno de los versículos más difíciles de entender que encontramos en la palabra de Dios. Primero que todo, tenemos que dejar claro y recordar que la salvación, tanto del hombre como de la mujer, no es por obras, ¿no? Que aquí no hace énfasis a que porque la mujer está teniendo hijos, va a tener una salvación. Entonces, que tenemos que dejarlo claro que nuestra salvación y recordar es por la obra salvífica de Jesucristo en la cruz, ¿no? Por la obra que Él hizo por nosotros, por la fe y la gracia que tenemos a través de Él. Por otra parte, tenemos que entrar en el contexto de este versículo. ¿Qué nos dice, qué está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo cuando él se encontraba en la iglesia de Éfeso? Allí estaban sucediendo cosas que no eran de agrado al Señor, digámosle que se estaban desviando de los roles que el Señor había establecido para nosotros, sus hijos, o para sus hijos en la iglesia, tanto el rol del hombre, del varón, como el rol de la mujer. Recordamos, él también recuerda en ese pasaje que el Señor creó primero al hombre con sus roles y a la mujer también con sus roles. También recuerda el contexto de este pasaje, que el pecado que entró en la primera pareja por Eva, y que obviamente pues fue también ese pecado tomado por Adán, el varón, porque a él fue el que se le dio la instrucción. Pero de todas maneras también vemos el amor y la gracia del Señor y la redención del pecado que tuvo Eva, que le dio la oportunidad de ser mamá, de ser madre. Entonces, digámosle que ese versículo nos habla
es de esos dos roles que tenemos como mujeres, como esposas, como esas mujeres sujetas a nuestra autoridad, que es nuestro esposo, como ese rol de mamás amables, delicadas, esas mujeres protectoras, esas mamás que bendecimos a nuestros hijos, que disciplinamos a esos hijos con amor, que estamos en la capacidad de dar, de cuidar, también de disciplinar, de orientar, de llevar la palabra, de compartir esa palabra con nuestros hijos. Digámosle que eso es el permanecer con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Que nosotros cumpliendo esos dos roles dados por el Señor como esposas y como mamás, nos acercamos a ese proceso que el Señor quiere. Entonces, para resumir, eso es lo que podemos ver de este versículo, de 1 de Timoteo 2:15. Ok, súper, Claudita. Gracias. Me encanta de ese versículo un comentario que hacía un autor, un comentarista, decía algo como, lo que quiere también decir de manera espiritual, si lo hablamos, es que la mujer fue la engañada, ¿no? Pero sin embargo, el Señor la restituye con María porque fue el instrumento que el Señor utilizó para que por medio de ella pudiera llegar el Señor Jesucristo. Entonces, como esa mujer engañada, que por la maldición de pronto de Eva, porque la engañada fue ella, como ahora Dios permite que se restituya a la mujer a través de que ella da a luz al Salvador en su parte humana. Entonces, él decía, podemos interpretar de pronto Pablo de esa manera lo quiso manifestar, pero es un comentario, de alguna manera es una posición del comentarista, pero de manera espiritual podríamos llegar a ver que estamos, así como por causa de un hombre, perdimos la conexión con el Señor, por causa de un hombre que también fue Dios, pudimos solucionar esa interferencia y pudimos volver a tener esa relación. Lo mismo pasó. Eva fue quien fue engañada y María fue el instrumento que el Señor usó para poder que viniera el Señor Jesucristo. Entonces, me pareció también muy interesante esa parte del comentario. Ay, gracias, Claudita. Muchas gracias por tu comentario. No, y espero que haya quedado resuelto. Vamos a seguir con otra pregunta muy interesante. Dice que ¿por qué no se habla del libro de Judas y de Hebreos y de Juan 3? La señora hace esta pregunta, entonces qué rico que le podamos contestar. Pues yo me sorprendí un poco al leerla, pero a ver, le vamos a dar paso entonces a quien tiene, a ver, vamos a ver quién nos apoya con esta pregunta y es Amparito. Amparito, vamos a escuchar qué nos puedes decir acerca de este tema, de que por qué no se habla del libro de Judas, de Hebreos y de Primera de Juan. En especial esos versículos fueron los escritos en la pregunta. Bueno, Amparito, buenas tardes. Hola, Amparito. Gracias por permitirnos estar en esto. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí en este grupo de mujeres integrales, en la Mujer Integral Pregunta. Soy madre de una sola hija y abuela de un par de gemelas. Y de verdad que muy feliz de estar con ustedes. Trabajo y le sirvo al Señor desde que se abrió la iglesia hace 20 años. Soy feliz de estar con las mujeres integrales. No lidero un grupo en los últimos 2 años, ya me he dedicado a la consejería y a dar clases en el Instituto Bíblico, especialmente, pero siempre estoy presente con Mujer Integral. Entonces vamos a dar paso a esta pregunta. Espero que puedan tener claridad. Son varias preguntas en el mismo sentido que hace la persona, ¿no? Son como 3 en una, decía. Dice que el libro de Judas, ¿no? ¿Por qué no se predica? El libro de Judas, pues es un libro corto de leer, es bastante corto, no es sino un capítulo, pero sí se ha predicado en la iglesia sobre el libro de Judas. En Hebreos 2:17 también dice, perdónenme un momentico porque me cambiaron la pregunta y el primero,
Dice ahí, lo quiero leer primero que todo para que entendamos qué dice el libro de Hebreos en el capítulo, aunque son capítulos, pero vamos a leer solamente el 17. Dice el 17, perdón, lo voy a leer en el texto, en la Nueva Versión Internacional. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Bueno, ¿qué está hablando aquí? Jesús compartió la naturaleza humana teniendo dominio sobre la muerte, ¿sí? Él vino no en auxilio de los ángeles, porque ahí en los versículos anteriores habla sobre eso. Él vino fue por nosotros, al servicio de Dios, y en todo se asemejó a la humanidad como hombre. Se hizo hombre, y estos temas sí son tratados. La persona pregunta que no son tratados en la iglesia, pero sí son tratados incluso en los cursos de ADN, en el curso de madurez espiritual, en las enseñanzas del Instituto Bíblico, en los días de ayuno. Se ha hablado de la parte de los ángeles, del Señor. En cuanto esta persona pregunta sobre la profecía de Enoc, en la misma pregunta está, que es citada en el libro de Judas. En el capítulo, como es un solo capítulo, solamente él hace alusión al versículo 14 y 16, 14 al 16. Y dice que así, también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que ha cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Este libro de la profecía de Judas, perdón, donde habla de la profecía de Enoc, está citada en el libro de Judas en estos versículos, y son temas muy interesantes sobre los ángeles y el juicio y condenación. En varias oportunidades también ha sido tratado en los sábados de ayuno el tema de ángeles, el tema del juicio. También el pastor los ha predicado en algunas oportunidades en el pasado, pero realmente una predicación que el pastor da en el altar siempre será guiada por el Espíritu Santo. Hay múltiples predicaciones a través de estos años que lleva la Iglesia Casa sobre la Roca, y ha sido incluido ese tema. Entonces, dice que primera de Juan 3, lo del amor, ella dice que sufre mucho también en ese sentido, que siente mucho dolor de pensar que está fallando, y que primera de Juan le da consuelo, y se pone muy triste a pesar de que busca al Señor. Pero yo le quiero decir que la palabra de Dios en 2 de Corintios 7, versículo 9 y 10, dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Ella es muy buena lectora de la palabra, le inquietan esos tres temas, pero realmente yo le invito a que se acerque más a los cursos del Instituto Bíblico, a los cursos, y esa tristeza que dice que a pesar de que lee la palabra, siente dolor y tristeza. Este versículo que le acabo de leer de 2 de Corintios 7, 9 y 10, es algo que puede empezar a mirar si esa tristeza que proviene de Dios tiene que producir un arrepentimiento, algo, y si es la tristeza del mundo, no puede continuar todos los días con esa tristeza. Yo también le sugiero que se acerque a solicitar una consejería, de pronto pueda solucionar algo, porque la tristeza continua no proviene de Dios. Uno puede tener tristeza por algún tema en especial, pero todos los días no. Yo creo que con esto puede quedar un poco claro lo del tema del libro de Judas, de esta carta que advierte a los creyentes sobre falsos maestros en la iglesia, pero exhorta a la fe y al amor. Lo de Enoc, pues el libro de Enoc
no sé si esa pregunta viene por separado, pero creo que de pronto puede ser la misma persona. Entonces, el libro de Judas creo que queda claro y espero que si hay alguna duda se pueda acercar. Creo que hasta ahí podemos dejar estas respuestas. Vale, listo, súper, Amparito. Sí, esos libros sí, obviamente se han tocado y el libro de Enoch pues no hace parte de nuestros libros de la Biblia. Yo creo que podrías de una vez hablar del libro de Enoch. Sí, claro. El libro de Enoch, sí, porque sí, lo que pasa, hay otra persona. Yo le quería decir a las chicas que están ahí conectadas, pues habían preguntas muy largas porque contaban la historia primero y al final decían la pregunta. Entonces, detrás de esta pregunta, la persona dice, no, que por qué no lee, por qué no enseñan esos libros, que ella siempre que los lee se pone muy triste y que ella le parece que no estamos enseñando los libros, o sea, ella se sesga en estos libros y dice que como cristiana podría leer, ¿qué clase de libros podría leer? Que si no está mal leer Enoch. Entonces, aún te dejo para que tú hables del libro de Enoch, que aunque no lo encontramos en la palabra del Señor, el libro no hace parte de nuestra Biblia cristiana, porque desde el principio del siglo ya sabemos qué fue lo que pasó. Ahí te dejo, Amparito, de una vez. Creo que demos la respuesta al tema. Sí, es que la pregunta viene como ella decía que como cristianos, que nosotros como cristianos podemos leer otros libros, por ejemplo, el libro de Enoch, era la pregunta. Entonces yo le digo una citación, que claro que podemos nosotros leer otros libros para ilustrarnos, para capacitarnos, pero tenga presente un principio bíblico. Ella ponía el ejemplo del libro de Enoch, ¿no? Que si lo podía leer, que si podía otros libros, pero también ese. Entonces yo le digo que otros libros, claro que sí podemos capacitarnos, pero tenga presente este principio que está en 1 Corintios 6:12. Dice la palabra, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. También se nos dice en la palabra que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Entonces, cualquier libro que quieras leer, fíjese bien en eso. En nuestra Biblia no está incluido el libro de Enoch, puesto que en el siglo I, cuando fue cerrado el canon, este libro no quedó incluido, no fue aceptado ni acreditado al hacer el convenio de las Sagradas Escrituras, y es llamado un libro apócrifo. Pero que sí se ha predicado el libro de Judas, donde nombra a Enoch, ¿no? Como le decías anteriormente. Y entonces creo que con esto puede quedar claro el por qué el libro de Enoch no lo citamos, porque no está incluido dentro de la palabra de Dios. Claro. Así es, Amparito. Espero que haya quedado claro ese tema. Ese libro no está incluido porque no hizo parte de los libros canónicos, porque el canon se cerró y no se logró que él pasara por el filtro. Entonces, al no pasar por el filtro, pues no hace parte de los que nosotros llamamos canónicos, sino es un libro apócrifo que es extracanónico, o sea, está por fuera. Sin embargo, pues sí difiere a los nuestros, porque esos escritos esos escritos tienen una figura no similar a las figuras de nuestros libros, de los libros que están en la Biblia, y digamos que esos libros aunque son similares, no se les dio la connotación tan espiritual, sino más como de información, pero no un libro espiritual. Entonces, por eso no entró dentro de los canónicos. Al cerrar en el primer siglo el tema del concilio, el tema canónico, él no quedó incluido. Se puede llegar a leer como a manera informativa, sí, pero no como libro. Pero no es para doctrina. Listo, gracias, Amparito. Bueno, seguimos, chicas. Entonces, hay esta palabra le gusta a la gente. Esta pregunta, perdón. Vamos a seguir con la pregunta ¿es la doctrina del rapto una doctrina bíblica? Glorita, vamos a escucharte, ¿vale? Ya te bueno, es la doctrina, el rapto es una doctrina bíblica. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque
es un evento futuro en el que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuándo sucede esto? Antes de la tribulación. Es uno de los eventos de la segunda venida del Señor. La doctrina del rapto involucra dos cosas. Primero, resucitará el Señor a los muertos que hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador cuando estaban vivos, o sea, los creyentes, como dándoles un cuerpo glorioso, como lo dice la palabra. Y segundo evento, transformará instantáneamente a un cuerpo glorioso a los creyentes que estén vivos en ese momento. El rapto es el traslado de su iglesia al cielo para vivir en su presencia para siempre. Ese evento es como el inicio de la segunda venida de Jesús, el fin de los tiempos. Por eso el arrebatamiento también se denomina como rapto, son sinónimos. ¿En dónde vemos estos pasajes? No los voy a leer porque pues de pronto se hace muy largo, pero en la Biblia hay muchas referencias del arrebatamiento, pero los tres principales acerca de esto lo encontramos en Juan 14, versículo 1 al 3. Si quieren anótenlo, lo leen. También está en Primera de Corintios 15, versículos 50 al 57. Y Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Esto tiene que ver, esta doctrina, ¿con qué tiene que ver? Esta doctrina tiene que ver con la doctrina de la inminencia de Dios. Porque ¿qué quiere decir esto? Porque va a suceder de manera instantánea, sin previo aviso. ¿Sí? No nos van a decir, ay, alístense porque mañana es el rapto a las 5 de la tarde. No, no hay ningún aviso, sin oportunidad de preparación. La preparación la tenemos que hacer aquí y ahora. Estar listos para cuando el Señor venga. Algunas personas pretenden argumentar que el rapto no es una doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque dicen que la palabra rapto como tal, R-A-P-T-O, no está como tal en la nueva versión internacional. Pero en las dos ocasiones en las que en el Antiguo Testamento se refiere a un secuestro, entonces ahí se encontraría. Pero el problema es que en el Nuevo Testamento se escribió en latín. Y en latín aparece el término harpazo, con H, harpazo, aparece 13 veces. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo arrebató a Felipe cerca de Gaza y lo traslada hasta Cesarea, eso lo encontramos en Hechos 8. En el camino a Damasco, también Pablo fue arrebatado, en Hechos 9, ¿cierto? No hay duda entonces de que Pablo hace referencia a un arrebatamiento. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces esa palabra es realmente y literalmente un secuestro, un arponazo, es un arpazo. Tiene que ver con el arrebatamiento, que implica una extracción de alguien del medio donde se encuentra, forzosamente y sin consentimiento. El Señor me va a decir, ¿me lo puedo llevar? ¿Podemos subir? No, también aplica, sí, la palabra rapto también proviene del latín rapio, que es exactamente ese mismo significado. Implica, como Pablo describe el rapto, dice, es un traslado forzoso, es un secuestro, literalmente. Entonces, sí es una doctrina y, como yo les digo, forma parte de la doctrina viene antes de la tribulación y es uno de los eventos antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así es, espectacular. Gracias, Glorita. Y si quieren saber más, deben hacer el IBLI, el Instituto de IBLI. Tenemos una materia donde podemos preguntar, aprender de todo. Entonces, rico que puedan hacer el IBLI para que puedan conocer aún más a profundidad. En escatología. Escatología, sí. Sí, señora. Bueno, saludemos acá a otras chicas para darles paso. Veo que están muy dinámicas en el chat. Gracias, felicitaciones.
hablando sobre el tema de Eva, que en esa época no había daño genético, sí, así es, no había daño genético, y que a Eva le tocó, mejor dicho, tener hartos hijos. Nos hablan, también nos dicen acerca de que las mujeres cumplen unos roles y está dentro de la obediencia del Señor. Ángela, bienvenida, Estela, Marta. Yo ahorita al final les vuelvo a colocar el link para que hagan nuevas preguntas y dentro de 15 días les estaremos respondiendo. Está Juliet, está la señora Gladys, Alba Luz, bienvenidas a todas. Y bueno, también nos hablan de los libros que no fueron reconocidos por la iglesia primitiva. Tienen pues imprecisiones que pues obviamente no armonizan con la palabra del Señor y por eso no fueron incluidos. Gracias, Yu. Así es. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Ya ahí vamos avanzando y creo que se le ha podido dar respuesta a todas y ha sido una bendición poder estar ahí. Vamos con nuestra siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo saber si de verdad estamos caminando con Dios como Dios nos manda? Esta pregunta también nos dice que somos seres humanos, entonces Él quiere que andemos en santidad, pero no dejamos de ser seres humanos. Entonces, ¿cómo saber si estoy caminando en esa santidad y como Dios manda? ¿Vale? Vamos a pedirle a Adrianita que nos apoye dando respuesta a esa inquietud que una mujer integral nos escribió. Ok, bueno, para ir a esta pregunta, la respuesta, vamos a ver la palabra del versículo que cita la persona. Está en Hebreos 12:14 y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vamos a ver qué es santidad. La santidad es el atributo o la cualidad divina de ser limpio, puro y apartado de lo malo. Por medio de la fe en Jesucristo pasamos por el proceso de conversión en el cual por la gracia de Dios somos justificados. Entonces, ¿cuál es mi primer paso para poder decir, bueno, estoy caminando en santidad? Mi primer paso es aceptar la salvación por gracia, por medio de Jesús. Una vez yo lo acepto a Él como mi Salvador y creo que mi salvación la recibo por la gracia de su obra, de esa entrega salvífica en la cruz del Calvario, ahí yo entonces recibo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el proceso de santidad solo es posible en una persona que tiene el Espíritu de Dios. Dice la palabra en Juan 16:13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ahí encontramos que nosotros solo podemos ser guiados en la santidad por medio del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a tener claro, es un proceso del cual no lo puedo realizar por mi propia cuenta. Necesito al Espíritu Santo para poder caminar en santidad día a día. ¿Cómo recibo al Espíritu Santo? Recibiendo a Jesús como mi Salvador. Bueno, entonces yo digo, bueno, yo ya hice eso. La palabra nos habla que la salvación es por fe. Entonces, ahí entra en juego nuestra fe. Yo ya creo que yo recibí mi Salvador. Como recibí mi Salvador, recibí su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál sería mi parte donde el versículo me dice que caminemos en santidad, que me hace partícipe de ese proceso? Me dice que hay una parte humana que yo sí puedo hacer. Entonces, ¿esa parte humana cuál es? Nosotros, para obedecer la palabra del Señor, la instrucción que nos da el Espíritu Santo, hay ocasiones en las que fallamos, hay ocasiones en las que la palabra dice que nosotros pecamos. Entonces, ¿cuál es la solución para saber que estamos caminando en santidad? Pues que una vez que el Espíritu Santo me convence del pecado, yo me arrepienta y también decida apartarme de él, luchar y apartarme de él. ¿Por qué? Porque esa es mi parte humana. Jesús ya me salvó, pero la palabra dice que la salvación la he recibido, pero no para entonces seguir esclavo del pecado, porque ya no soy esclavo, Él ya me dio libertad. Entonces ubiquémonos en Romanos 8, del 12 al 17, que dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo
ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo. Este punto es importantísimo. Aparte de que ya no soy esclava de pecar, o sea, ya yo puedo decidir no pecar porque es que el Señor me ha dado esa libertad. También me ha dado, por medio de su Espíritu, convicción de que soy su hija y que como tal, Él me ayuda a caminar en la santidad día a día, que como mencionaba ahorita, no quiere decir que es que nunca peque, porque eso no sería verdad, sino que ya estoy dando la parte que a mí me corresponde de esa batalla. Y termina el versículo diciendo, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces, ese versículo es súper apropiado para que aquella persona, aquella mujer que hizo la pregunta, tome nota, Romanos 8, del 12 al 17, y sepa cómo estar tranquila para caminar en esa paz misma que nos da el Señor, pero sí dar la batalla por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén, así es. Como dice, ¿y cómo sabemos si estamos caminando? La palabra dice que la palabra del Señor es luz a mis pies, a mi sendero. Entonces no hay nada común entre la luz y las tinieblas. Necesitamos conocer la luz, que es la palabra, y todo lo que los versículos que nos puedan decir las líderes y podamos apuntarlos sería muy bueno para poderlo repasar y poder entender que estamos en un proceso que necesitamos conocer. No vamos a conocer de un día para otro la palabra, pero sí nos podemos capacitar para comenzar a caminar en esa santidad y reconocer que tenemos debilidades. No sé cuáles sean las debilidades. Hay personas que han abierto la puerta de la mentira, la puerta de la inmoralidad, la puerta de la pornografía, la puerta de los malos manejos económicos, no sé, cada quien sabe cuál es como su dificultad, su lucha, pero la palabra del Señor pues saca la verdad a la luz y como siendo luz pues nos va a alumbrar el camino y nos va a mostrar e identificar porque si estamos caminando conforme a como Dios manda o no. Entonces, ay, gracias Adrianita, súper que puedan apuntar esos versículos. Bueno, vamos a seguir. Yo le agregaría algo a lo que dice Adrianita, es que una manera de saber si camina en santidad es por medio del fruto. ¿Por medio de qué? Del fruto. Ah, ok, súper, sí. El fruto es un termómetro. Sí, es el termómetro. Sí, totalmente cierto. Listo, bueno, entonces que hoy, por estos días el termómetro está tan usado, ¿no? Entonces ya lo podemos sacar. Es real. Vamos a darle el paso a Dianita con esta palabra. Hay muchas palabras de consejos, ojalá que puedan escuchar todo lo que el Señor tiene para recordarnos, porque muchas sabemos la palabra, pero a veces nos olvida. Y esta pregunta dice que ¿cómo descansar en Dios cuando sabes que algo no se está haciendo bien por parte de tu esposo, pero no es tu responsabilidad? Y aún así puede traer consecuencias para ti, para tus hijos, y pues una mala reputación. Entonces, ¿qué hacer? Te escuchamos, Dianita. Ay, Dianita, bienvenida. No habíamos tenido el gusto de escucharte. Para aquellas personas que no te conocen, qué rico que las puedas saludar y hablar de ti, de tu grupo y todo. Gracias, gracias. Mi nombre, bueno, como ya todas saben, mi nombre es Diana. Soy líder de grupo pequeño, del grupo Noemí. Soy esposa, madre y una abuela súper querendona. Y nada, feliz de pertenecer a Mujer Integral y poder siempre evangelizar a mujeres jóvenes, darles mi conocimiento. Bueno, la pregunta de cómo descansar en Dios. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Lo primero es reconocer que Dios nos ha dejado en su palabra promesas. Creo que existe un principio divino que se encuentra en la Biblia llamado promesas, problemas y provisión. Pero ¿cómo descansar? Para poder descansar, necesariamente tenemos que conocer de la palabra y leerla para poder apropiarnos de sus promesas. Yo invito a la persona que hizo la pregunta
que lea el Salmo 121, que dice: a las montañas elevo mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitiré que tu pie resbale, jamás duerme, ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te para daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. ¿Qué tal esa promesa? Que pase lo que pase, día, noche, Él siempre nos va a proteger. En Mateo 21:22 nos dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y en Lucas 1:37 nos dice: porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, mujeres, no hay nada que nuestros esposos puedan hacer que el Señor nos pueda poner en vergüenza si somos unas mujeres de fe. Entonces, solamente necesitamos creerle al Señor y saber lo que está escrito en la palabra por las promesas que Él nos ha dado. Gracias. Gracias, Dianita, súper. Y cuando te escuchaba recordaba Romanos 10:11, porque ella habla al final sobre la reputación. Y Romanos 10:11 dice: Dios no dejará en vergüenza a los que confían en Él. Amén. Entonces, si tienes un temor porque, pues por el tema de tu reputación, pues la palabra dice que no deja en vergüenza a quienes confiamos en Él. Entonces, apropiémonos de todas las promesas, ¿vale? Para que puedas sobrellevar ese tema y descansar en que la última palabra la tiene el Señor y tú no tienes el control de lo externo, solo de lo que hay en ti. Listo. Entonces vamos a seguir con otra pregunta también relacionada con eso, y dice que es para Amparito. Dice: ¿por qué es tan difícil aplicar la palabra de Dios? A veces conoces mucho de la palabra, pero te es difícil no juzgar o no sentirte herida cuando aún la persona que genera ese sentimiento insiste. Entonces, ¿qué hacemos, Amparito, para poder poner en práctica, aunque conocemos la palabra, se nos hace tan difícil ponerla en práctica? Amparito, ya te escuchamos. ¿Sí? Ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. ¿Ahí? Ah, bueno. Bueno, que estaba diciendo que lo primero que tenemos que hacer como creyentes en toda situación que logremos identificar que nos falta es orar. Orar y pedirle al Señor esos cambios. La palabra de Dios dice en Santiago 1:22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Debemos de recordar como creyentes que tenemos oposición también, ¿sí? Porque dice que es difícil, pero mira, no es difícil si logramos identificar la situación y recordemos que tenemos 3 enemigos nosotros como creyentes, que es el mundo, la carne y Satanás. Estas son maneras que se oponen al crecimiento de todo creyente. Por eso debemos de aprender lo que dice Pedro, en 1 de Pedro 5:8-9. Dice: practiquen el dominio propio. O sea, lo que identifique, lo que se venga a poner, ya sea la pereza, el desánimo, la duda, lo que sea, lo que logre identificar, practique el dominio propio y manténgase alerta. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pero igualmente, la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice: así que sométanse a Dios y resistan al diablo, que él huirá de ustedes. No solamente el diablo es el que se opone, la carne también, recordemos, y el mundo, si estamos muy pegados al mundo y tenemos muchas filosofías o creencias todavía del pasado,
o heridas que alguien nos ha causado también. Y como dice, ¿por qué es difícil no sentirse bien con una persona que le ha causado un mal sentimiento? Pues hay que perdonar. Hay que perdonar y buscar ayuda si es posible. Si ve que esto la encadena, estas situaciones, busque ayuda con un consejero, una consejera en la iglesia. ¿Sí? Que ahí, entonces la palabra de Dios nos enseña eso, que no nos contentemos solo con escuchar y decir no puedo. Pongamos en práctica y para ello debemos de someternos al Señor. Así es. Creo que ojalá le quede claro esta respuesta. Súper, gracias, Amparito. Listo, bueno, Claudita. Aquí dice, una mujer integral, dice que desde niña he tenido dificultades de aprendizaje, pero ahora que tiene 35 años, se ha podido identificar en el trabajo que sí tiene esas dificultades. No tiene buena atención cuando habla y ella misma se da cuenta que sus frases son incompletas, que cómo le podemos ayudar, que qué consejo le damos. No ha querido ir al psicólogo, pero los exámenes, todos los exámenes del TAC salen bien, pero ella dice, ¿qué hacer ahí? Bueno, yo le digo a esta mujer que escribió, primero que todo, que no es, ella dice que cómo me puedo autoayudar. Definitivamente esto no es de autoayuda, esto tiene que tener algo sobrenatural y es la presencia del Señor, del Espíritu Santo obrando en ella. Primero que todo, orarle al Señor, entrar en ese tiempo de comunión con Él, que Él le vaya mostrando a ella lo que está pasando, porque ella dice que desde niña se ha dado cuenta que tiene problemas de aprendizaje y obviamente se le ven más acentuados ahora que ya está en edad pues mayor, más adulta. Y segundo que yo le diría es que nuestra congregación tiene un grupo de consejeros guiados por el Señor, instruidos por Él, y que definitivamente tiene que buscar esa consejería para que ella pueda llegar a esa raíz del problema, para llegar a ese momento donde ella empezó a sentir que definitivamente tenía una falencia en la parte de la atención, parte de aprender, de concentrarse. Entonces, mi invitación es para que ella se acerque a través de la persona que coordina, digámoslo así, la parte de consejería, y recordarle que el Salmo 32:8, el Señor nos dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén, así es. Sí, entonces animamos a esta mujer que pueda pues sacar cita y de consejería para identificar de pronto alguna raíz emocional que la ha llevado a esto. Sin embargo, somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay cosas del cuerpo que se tienen que llevar de pronto médicamente y entendemos que nuestro cerebro es un universo. O sea, cada persona tiene un universo acá. Dicen los neurólogos, lo digo con conocimiento de causa porque mi hija menor va a neurología, dice, solo se ha podido estudiar con detalle el 5% del cerebro. O sea, hay un 95% hipotético. Entonces, a veces no podemos dar respuesta a eso. Nos tenemos que apoyar en el Señor y pedirle al Señor que en mi debilidad, pues Él me fortalezca. Pero hay cosas que no podríamos ni siquiera con evidencia dar porque no hay estudios tan profundos en cuanto a ese tema del cerebro. Entonces, pues, qué bueno porque hay una debilidad, hay una deficiencia y con el Señor puedo estar ahí más pegada. Entonces, cuando hay una lucha, el Señor dice, qué bueno que estén pasando por diversas dificultades porque eso hace que estés más pegada a Dios. Entonces, gracias, Claudita, súper. Bueno, listo. Dianita tiene aquí una pregunta interesante sobre lo que no hacemos ninguna, ¿no? Ninguna hace eso, ¿no? Que es gritar. No, nadie, no, terrible. ¿Quién sabe quién habrá hecho esa pregunta? No, espantosa esa señora que hizo la pregunta. No, eso, nadie. Dice, ¿por qué es tan difícil dejar el mal hábito de gritar cuando ya sabes qué origina eso y tú entiendes que eso está mal y ya hice el proceso de perdón, pero sigo insistiendo, cuando las cosas salen mal en casa, pues mi reacción es de gritar y siento que mi familia responde si grito y si no grito, pues no responden. Bueno, lo primero que yo le diría es que gritar no es saludable para las relaciones personales y muchísimo menos dentro de la familia.
Esa práctica no produce resultados positivos a largo plazo, pero existen maneras inteligentes de reaccionar ante la situación de manera que la rabia se disuelva en lugar de aumentar, ¿cierto? Una persona puede alcanzar un objetivo gritando, ¿cierto? Nosotros, sobre todo lo que tú dices, nosotras las mamás podemos hacer que nuestros hijos nos atiendan cuando gritamos, pero cuando esas cosas pasan y dejamos de gritar, pues todo va a volver a la normalidad. No hay cambios significativos, porque el grito no cambia la mentalidad de nadie a largo plazo. Por ejemplo, cuando gritamos a los niños para que recojan los juguetes, podemos que en el momento ellos los levanten, pero cuando ya dejamos de gritar, pues vuelven y los dejan ahí. Entonces no hay esa conciencia. Lo mejor en este caso es establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios entrará a morar en nosotros, en ustedes. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas, que eso lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. La Biblia nos advierte que toda persona que tiene a Jesús en su corazón debe tener dominio propio. Cuando la paz de Dios está en nosotros, no puede haber espacio a emociones negativas. Estos son algunos versículos que les quiero compartir, que podemos leer, podemos memorizar y practicar en esos momentos en que queremos de pronto que ya está, las casillas ya están que nos entonces poder recordar. Y lo mismo que la anterior pregunta, si no leemos la palabra de Dios, pues no vamos a conocer lo que ahí dice, ¿cierto? El Salmo 37:8 que nos dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos eran exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 14:29 nos dice, el que es paciente muestra discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. En Proverbios 32, vale más ser paciente que valiente, vale más el dominio propio que conquistar ciudades. Y en Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos más todavía, ¿cierto? Amén. Y Eclesiastés 7:9 nos dice, no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Y Efesios 4:31, que con esto para mí dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Efesios 4:31. Y ahí vemos que en alguna prédica de Will nos hablaba de lo misericordiosos y lo bondadosos que somos por fuera de nuestra casa y no somos dentro de nuestra misma casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con los seres que más amamos, son los que más duro les andamos, más gritamos y no tenemos misericordia. Entonces sería, y hay muchos versículos, muchos, lo que pasa es que no nos da el tiempo, pero de verdad que, señoras, a leer la Biblia. Así es, gracias, Dianita, súper. Las dos siguientes preguntas que vienen son súper buenas porque creo que aplican para la época en que estamos y también esta época nos ha despertado algunas cosas que nos ha hecho perder nuestra dinámica, se nos han multiplicado las tareas, en fin, muchas cositas. Entonces, esta pregunta que viene a continuación me parece súper importante y sé que la hicieron con
con la necesidad que estamos viviendo a raíz del COVID, que se nos han multiplicado las tareas, pero no el tiempo. Entonces, ¿cómo administrar el tiempo de manera sabia? Adrianita, ¿qué nos dices? ¿Cómo administramos que le agrade al Señor? Adri, no te escuchamos. Adri. Ya, Ya. ahí ya. Ahí. Menos mal la estoy viendo. Bueno, para esta pregunta vamos a ir a Mateo 6:33, porque precisamente como queremos saber cómo administrarlo que le agrade al Señor, porque administración del tiempo nos podemos conseguir cursos en todas partes, pero que le agrade al Señor, pues vamos a la palabra. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, en este pasaje, antes de leer este versículo, cuando inicien leyendo Mateo 6, antes del 33, vamos a encontrar que él habla, hace referencia en cuanto a buscar satisfacer necesidades personales muy importantes como la comida, el vestido, pues a todas nos acontece. Y es decir, los afanes que a diario enfrentamos y que queremos suplir de una manera oportuna para nosotros y para los nuestros. Pero ¿qué nos dice la palabra con este versículo? Que aunque todo eso es importante, el Señor nos invita a primero buscarlo a Él. ¿Y cómo buscamos entonces el reino de Dios? Pues buscando del Señor. Esto sucede buscándolo a Él. Llevarlo a la práctica es que la primera cosa que nosotras hagamos en el día sea tener nuestro tiempo de oración y de cercanía con el Señor, de lectura de la palabra, de alabanza, ¿sí? Para entrar en la presencia del Señor. Y allí ser dirigidas por medio del Espíritu Santo para recibir su instrucción sobre nuestro día. Es una manera de cederle el control de nuestro día de manera voluntaria. ¿Por qué? Es súper importante que nosotros busquemos ser guiados por el Señor, porque Él es el que sabe qué necesitamos. Él es el que nos guía. Nosotras realmente conocemos muy poquito, de hecho no conocemos qué va a pasar en media hora, Él sí. Entonces, entrar en su presencia, leer la palabra, orar, hacer alabanza, va a hacer que yo entre en esa comunión con su Espíritu, para ahí recibir su instrucción sobre nuestro día, porque por estos tiempos nos ataca el hecho de ser multitareas. Pero ¿qué dice la palabra también en 1 Samuel 15:22? Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en sacrificios, tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de carneros. Esto quiere decir que es mejor escuchar la voz del Señor, pero no solo escucharla, seguir la instrucción que Él nos da, obedecerla. Produce mejor fruto que ser multitareas, que hacer innumerables sacrificios. Entonces, pues una vez lo escuchamos, llevar a cabo esa instrucción que Él nos da, enfocar nuestro día bajo su voluntad, y pues todo lo que hagamos en obediencia al Señor nos dará la seguridad de que es de su agrado, ¿sí? También algo importante es que nosotros no tengamos como, o si lo tenemos, renunciemos a ese hábito de llegar con una agenda preparada de que, Señor, sí la preparo, porque el Señor habla de planeación, pero no que yo entre a la presencia del Señor, Señor, acá está todo mi día, hoy voy a hacer esto, bendícelo. No, Señor, acá está mi día, por favor, dirígelo, Espíritu de Dios, te lo entrego y esto es lo que debo hacer. Tú conoces mis roles, tú me los has dado, pero guía mi día, Señor, toma control total de mi día. Y bueno, una manera práctica de aplicarlo nosotras en esta rutina hasta de cuarentena sería: haz una agenda diaria y con orden de prioridades de las tareas. Procura que esta programación la realices, si es posible, a largo plazo, para que puedas proyectarte y trabajar de forma intencional en las metas que tienes, puesto que se alcanzan por pequeñas tareas realizadas con éxito, alcanzamos las grandes metas que tenemos. También pon en uso tu calendario físico,
ojalá esos que son grandes, que cuentan con espacio para que uno ahí escriba, pues la parte visual nos ayuda mucho a recordar y también nos ayuda muchísimo para que se vaya eliminando como esa carga emocional de que uno, ¿qué tengo que hacer? No sé. Entonces, visualmente me está anunciando y yo puedo generar mayor recordación para que no me sienta como al final del día tan cansada, tan drenada, porque la mente cansa cuando nosotros no la tenemos pues ayudándola a organizar, porque nosotros podemos ayudar a organizarla. También ve alimentando ese calendario al instante de que agendas una tarea. O sea, me hablé con Will y Will me dijo, Adri, tú tienes que enviar este archivo el día 16, tan pronto ella me dice el día 1, entonces día 16 esto, y cuándo yo lo debo enviar, hasta cuándo yo tengo plazo para que pues yo tampoco entorpezca la agenda de otra persona, porque eso es una carga. O sea, a veces lo que nosotros estamos demorando en hacer no solo nos causa cansancio a nosotros, sino también cansancio, preocupación, angustia a otros, ¿sí? Hasta el solo hecho de hacer la comida, mi esposo llegue cansado, ese de comer y yo con la agenda súper retrasada, todo eso es pensar en los demás. Y bueno, la idea de tener este calendario alimentado de manera anticipada es que podemos ir poniendo las prioridades, entonces lo urgente no desplace a lo importante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Mujer Integral el primer y el tercer jueves. Para mí es importante la edificación, la comunión con todas ustedes porque allí la presencia del Señor me ministra, me edifica por medio de los testimonios. O sea, para mí es edificante. Entonces, yo antes de llamar a pedir una cita, por ejemplo, odontológica, tengo el calendario porque voy a apuntar y me dicen, tienes 3 opciones y son las siguientes, pero yo ahí en ese calendario ya me puedo dar cuenta que el primero y el tercer jueves del mes yo tengo Mujer Integral. Entonces, si una de esas opciones es Mujer Integral, yo le digo, no, señorita, por favor, me da la siguiente. Entonces, eso es algo súper importante para que nos ayude a tener las prioridades en orden, ¿vale? Tan bonita, gracias, sí, súper, Adri. Eso sí es verdad, o sea, podemos hacer muchos cursos, pero necesitamos administrarlos según la palabra del Señor. Y creo que a todas nos quedó claro que el Señor es el que tiene el control, porque muchas planeamos, bueno, yo en vacaciones voy a hacer esto con las niñas, yo voy en octubre voy a ir a tal lugar, en diciembre ya sé que, y no podemos hacer nada, porque estamos en un aislamiento y nos damos cuenta que nosotros no podemos entrar en la presencia del Señor a mostrar nuestros planes. La palabra en Proverbios dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces yo le propongo, pero al final debo estar sujeta a lo que Él vaya a hacer. Y lo otro es que nos damos cuenta que los temas externos los tiene el control es Él, no nosotras. Y me encanta la palabra donde dice, si Dios quiere, vamos a hacer eso. O sea, porque dicen, haga esto, lo otro, no, si Dios quiere, lo voy a hacer. Y bueno, nos dimos cuenta que Dios quería tenernos aquí aisladas en casita para seguir igual creciendo en la palabra. Entonces, qué rico. Gracias. Y hay otra cosa que yo creo que a nadie le ha pasado en esta época. Estoy convencida que no, a nadie. Hay alguna mujer que nos dice, ¿qué receta natural puede sugerir para no tomar medicamentos a una persona con insomnio? O sea, a nadie nos ha pasado en esta época el tema. Claro, hay muchas preocupaciones y muchas cosas que el mismo COVID o mucho cansancio que el mismo COVID ha hecho que pasemos algunas noches en vela. Y esta mujer fue totalmente sincera y nos dijo, yo necesito una ayuda, qué cosa que no sea un medicamento, y le voy a pedir a Beticita que nos ayude con la respuesta a esta pregunta. Gracias. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues estuve mirando en la Biblia y realmente no aparece la palabra, ¿qué significa insomnio? Pero sí encontré 2 variables que nos llevan al insomnio, que es la ansiedad y es la preocupación. Y resulta que en 1 Pedro 5:7 dice, pon todas tus preocupaciones y tus ansiedades en mis manos y yo te cuidaré. Cuando yo leía esta palabra, pude encontrar la respuesta y me iba a quedar una ansiedad. Yo lo comparaba que la ansiedad es como cuando tú vas bajando y sientes como una neblina que te va arropando. Ese es como el temor, como la preocupación, como, digamos, como el desamparo. Y la preocupación es cuando tú te enfocas en uno y te quita el sueño y te hace como que si eso fuera insuperable. Esas 2 cosas, esas 2 características para mí son como lo que nos lleva al insomnio. ¿Y qué pude ver? Que definitivamente el insomnio es
que cuando tú te encuentres en esa circunstancia, tú te revises y tú te puedas ir a los pies del Señor y revisarte y saber que esa preocupación es un pecado o es algo en el que tú no has confiado en Él y le puedas rendir cuenta. Y cuando tú le rindas cuenta a ese Dios todopoderoso, estoy seguro que parte del insomnio se solucionará. Pero ha pasado también, como en mi caso, que me he revisado y uno a veces no encuentra cuál es el problema del insomnio. Entonces me he ido a una palabra muy hermosa y pude encontrar como esa paz. Y está en Salmo 119, 148, que dice: me quedo despierta toda la noche, pensando en tus promesas. Mujer, si tu insomnio no está dado por la ansiedad ni por la preocupación, vete a ese salmo. Y como me decía una amiga que está en el panel, me decía, yo reviso desde Génesis hasta que me quedo dormida. Yo en mi casa, es increíble. Y yo realmente me voy a mis promesas. Y yo te invito, mujer, que si ya tus promesas se las has dicho muchas veces al Señor, yo hoy te invito a que tú te pongas en esas cargas. ¿Por qué? ¿En qué carga? Hoy hay mucho por qué orar. Hay que orar por las mujeres que son maltratadas, por los niños, por este COVID, por los médicos. Haz esa carga de oración y estoy segura que ahí te quedarás dormida. Otra de las disciplinas que yo apliqué, porque eso fue parte de eso de insomnio, me acuesto más temprano de lo normal. ¿Para qué? Para someter a mi cuerpo a ese proceso que ya de descanso, y me acompaño siempre con una aromática, que puede ser de tilo, de valeriana, de albahaca, de toronjil. Estas cosas naturales te pueden ayudar a tu cuerpo a que se relaje y empiece ese proceso con el Señor si le has rendido cuenta. Hoy te invito a eso de una manera muy natural y que puedas vencer ese insomnio. Y sé que te va a ir bien. Gracias, Will. Súper, gracias. Oye, chicas, llevamos 1 hora y 35 y vamos la mitad más 1. Y tengo que decirles que podemos las 2 últimas preguntas, pero vamos a hacer unas preguntas ahí como medio candentes. Entonces voy a decirle a Amparito que me ayude con esta pregunta para ya finalizar. Entonces, la pregunta es, ¿me puedo casar con un hombre que no sea cristiano? Amparito, a ver, te escuchamos. Bueno. Vamos a buscar otras preguntas así para nosotras dos y ya nos toca finalizar. Pero antes de que des paso a la respuesta, tranquila, vamos a volver a tener otro espacio. Entonces no se preocupen que vamos a cuadrar de tal manera que podamos darle respuesta a las que hicieron falta, porque son varias y es importante y todas las tenemos ya aquí mapeadas para que ustedes puedan obtener su respuesta, pero por ahora nos toca finalizar con estas 2 o 3 que voy a pasar. Y la primera es, ¿me puedo casar con un hombre que no sea cristiano? ¿Qué nos dice Amparito? Esta es una pregunta que hacen con mucha frecuencia en el Instituto Bíblico, ¿no? Cuando hablamos de eso. Y mira que la palabra de Dios definitivamente es la palabra de Dios. Entonces, Él es muy claro y no necesita ni explicación ese pasaje. Una mujer creyente, quiero aclarar primero, una mujer creyente, practicante de la palabra de Dios, tiene convicciones, ¿cierto? Que esas convicciones deben de estar alineadas con la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14 al 18, nos advierte, y lo voy a leer, que no tiene para mí explicación, sino con leerlo lo tenemos bien entendido. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hago énfasis ahí. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios, del Dios viviente, perdón. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice, o sea, la firma, dice el Señor Todopoderoso. La palabra de Dios habla por sí sola.
¿Listo? No hay nada Sí. más que decir. 2 minutos. 2 Sí, minutos. hay muchos Hay versículos en el muchas Antiguo cosas de la Testamento. palabra. Y yo Sí. sé que hay muchas mujeres que pueden decir, ay, pero yo conozco a fulana que se casó con un Sí. inconverso y lo convirtió. Sí, pero la estadística dice que eso es, sí han pasado, pero es pequeña el porcentaje de aquellos matrimonios que han dado un fruto así de bonito. Entonces, no creo que sea necesario arriesgarnos. De poder se puede casar, sí, o sea, nadie le puede decir que no, Claro. pero la palabra es clarísima cuando nos dice que no formemos junta con una persona que pues no es cristiana, o sea, que no conoce al Señor, porque está muerto espiritualmente y usted está viva, o sea, no hay nada común entre un muerto y un vivo. Entonces, Sí. hay que analizar que Pero, sea ahí el ¿sabe? Señor. ¿Sabe, Will? Señora. Lo que decía, lo que advertía al inicio, ¿no? Es que esto es para una creyente, ¿cierto? Una practicante de la palabra de Dios. Simplemente es eso. Porque Así la es. practicante de la palabra de Dios, obviamente que tiene convicciones, y sus convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, O si no, por que eso haga te como dije, José. no explico, Huya. por eso dice, no tiene explicación ese pasaje. Sí, sí, le gusta mucho el muchacho, ay, es que es lindo, es alto, moreno, ojiclaro, baila Buena bien, no gente. toma, tiene buen trabajo, o sea, me ha dicho, solo le falta el cristiano, no, toca que salga corriendo como José, Que porque buena es lo más gente. importante, es buena gente, sí. Listo, gracias, Amparito. Y otra pregunta, Glorita, ¿es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la Biblia, de la vida, perdón? Del libro de la vida. Bueno, Cuéntame. ay, caramba. Esta pregunta ya me la han hecho varias personas y es una pregunta muy interesante. Quisiera contestarla de la siguiente manera. No, tu nombre jamás podrá ser borrado del libro de la vida. No, jamás. Cuando hablamos de la doctrina de la seguridad eterna, decimos que la salvación no se pierde. Lo que significa es que una vez que una persona ha sido vivificada por el Espíritu Santo y es justificada a través de la fe en Cristo, ¿cierto? Es redimida y salva por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Esa persona es un creyente de Cristo y nunca perderá su salvación, que es lo que significa tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Este es un tema muy controversial dentro del contexto del cristianismo. Hay muchos cristianos que creen que la salvación se pierde, se puede perder, o sea que su nombre es borrado. Pasan el borrador del Señor en el libro de la vida. La Iglesia Católica históricamente ha creído, por ejemplo, esto, que la salvación se pierde, que el pecado destruye la gracia salvadora y por eso usted necesita hacer penitencia para poder volver a obtener la salvación. Otras vertientes cristianas también creen que sí, creen que somos salvos por obras y no por un regalo que nos dio Cristo a través de su sangre derramada en la cruz. La seguridad de nuestra salvación se debe sustentar sobre cimientos correctos. Si mi confianza de que yo voy a ser salvo es en la confianza de que yo no voy a pecar más, las bases son totalmente arenosas. Una cosa que la Biblia establece con claridad es que aún siendo una persona redimida, inevitablemente yo voy a pecar. En algún grado, claro está. Si todo dependiera de mis fuerzas para ganar la salvación, tendría muy poquiticas esperanzas de conseguirla. La salvación no se gana. La salvación se obtiene o se pierde por lo que yo haga. No se pierde ni se obtiene por lo que yo haga. Yo no hago que mi nombre esté escrito o que se borre el libro de la vida. Yo no puedo hacer nada de eso porque la salvación ha sido un regalo. Pues yo no puedo hacer nada con eso. Mi nombre está escrito allí porque Dios lo escribió desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Aquí en Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto.
ha sido entonces un regalo de Dios el que mi nombre esté escrito allí. Y recordemos en Romanos 11:29 que dice que las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Si alguna vez algún cristiano cae de una manera total y definitiva, en Primera de Juan 2:19 nosotros encontramos este versículo que es súper clave. Dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y fíjese que dice, no es que no lo era, sino que nunca lo fue. Entonces, hay muchos versículos, así como decíamos ahora, hay muchos versículos respecto al tema, pero no, yo creo que para dejar más claro es que no, el libro, tu nombre jamás podrá ser borrado. Si tu nombre está escrito ahí, no se va a borrar. No se va a borrar, no. Tal cual. Así sí, es. no, de ninguna manera. No puede ser borrado. Gracias, Glorita. Así es. Chicas, muchas gracias. Aquí Elisa Pico dice, yo también tomo aromática, eso funciona mucho. Juliet nos recordaba la administración del tiempo, nos recordaba de los ladrones del tiempo. ¿Será que estás invirtiendo mucho tiempo en el Facebook, en YouTube, no sé, en otras cosas? Entonces, miremos cuáles son los ladrones del tiempo. Por aquí nos están preguntando que si este estudio se vuelve a transmitir. Ese estudio queda ahí montado. O sea, no se preocupen porque ahí va a estar el estudio montado. Entonces, pueden estar repasándolo. De pronto alguien acabó de llegar y dice, ay, no, me perdí, mi pregunta será, ahí las preguntas quedaron, entonces usted puede ir retrocediendo y puede observar a ver si encuentra su pregunta. Y si no está su pregunta, tranquilas, nos quedaron varias preguntas por responder, pero ya tienen respuesta. Lo que pasa es que el tiempo ya no da, porque a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar con el pastor Mario en el tiempo, lo que es realmente importante. Entonces, como en el colegio de Gabriela, les dejo 15 minutos para que vuelva. Entonces, un abrazo gigante. Le doy gracias a nuestras panelistas, a Claudia Elianita, a Adrianita, a Betty, a Glorita, a Dianita, a Amparito. A todas les doy muchísimas gracias, pero realmente le doy muchas más gracias a ustedes quienes nos están viendo ahí, porque son ustedes las que nos hacen esas preguntas y podemos ser el instrumento pues para darle respuesta. Entonces, gracias a ustedes por todo lo que nos preguntaron y aquí les dejo el link para que esto puedan darle clic y hagan su pregunta. Ya le di enviar, pero no se va. No sé qué le pasó. Estoy esperando que salga. ¿Será que es muy grande? Ay, no, dice que un error. Ya le di el link ahí para que tal vez tal vez no deja el link. Bueno, igual yo se los dejo en comentarios ahí. Tal vez por este medio no podemos dejar el link. Dice que ha ocurrido un error, pero yo se los dejo ahí. De alguna manera le hacemos pegar ahí el link. Entonces, un abracito gigante. Dios las bendiga. Las amo. Gracias por este tiempo. Gracias, Glorita. Dios te bendiga. Entonces, vamos a ir dando salida para que también, Claudita, abran sus micrófonos y despídanse de las chicas, ¿vale? Bueno. Ya. Chao, Glorita. Chao, chicas. Chao. Que Dios las bendiga. Chao. Chao, Adiós, Dios me las adiós. bendiga, Dios bendiga a todas. Gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. 15 días. Así es, un abrazo para todas y gracias a ustedes, mujeres, porque son ustedes las que nos permiten tener ese espacio. Las amamos, Dios las bendiga.